Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es un gusto y un placer volver a dar una pequeña porción de la palabra. En esta ocasión el título que le puse a la palabra es Las buenas nuevas. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos guíe en esta hora, sea el Señor quien me ayude a dar palabra conforme a su corazón. Amén. Cerramos nuestros ojitos y disponemos nuestro corazón para orar al Padre. Amén. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias por la vida, Señor, en primer lugar. Gracias porque tú soplas aliento de vida sobre cada uno de nosotros. Gracias porque tú tienes control y cuidado, Señor, de todo, porque todo es tuyo, Padre eterno. Como está escrito, Señor, tuya es la plata, tuyo es el oro y tuyas son todas las piedras preciosas, Señor. Tú eres dueño y Señor de todo. Padre eterno, en esta hora clamamos a ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos, quien me guíe en esta hora. Sea tu Espíritu Santo tocando los corazones, Señor, de mis hermanos y de todo aquel, Señor, a quien llegue este video. Dios mío, obra, Señor, en nuestros corazones. Si estamos obrando quizás mal, que tu Espíritu Santo nos amoneste, Señor, y podamos nosotros corregir y despertar, porque eso es lo que tú quieres. Tú quieres una iglesia activa, una iglesia despierta, no que estemos durmiendo ni que estemos en nuestros laureles, no. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, me ayude en esta hora. Recibo fuerzas, recibimos juntamente como iglesia fuerzas de lo alto. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dice, las buenas nuevas. Como la mayoría de nosotros ya sabemos, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo, antes de irse con el Padre, Él les dio a los discípulos, que en este caso también somos nosotros, que prediquen el Evangelio a toda criatura. Esto está escrito en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Amén. Lo buscamos en nuestras Biblias. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y también vamos a leer también el versículo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice el Señor. Amén. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que llevemos las buenas nuevas de salvación. Hay esperanza en el Señor, hay vida eterna, como dice su palabra, Señor Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Dios quiere que nosotros seamos hijos valientes, hijos que verdaderamente amemos con todo nuestro corazón al Señor, que seamos hijos decididos, que cada vez que conozcamos a alguien tengamos ese valor, esa fuerza de ir y predicarle sobre el Señor Jesucristo. Le hablemos del Señor Jesucristo. Sabemos que hay personas que creen en Dios, pero no han rendido su vida al Señor, que es muy diferente. No viven para Él. Amén. No tienen intimidad con Él. No hacen la voluntad de Dios. O simplemente muchas veces buscan al Señor cuando les sucede algo malo o se acuerdan de Dios, entre comillas, en emergencia, como
Si fuese un bombero, uno llama así a emergencia a los bomberos para que apaguen el incendio, una cosa así. Es triste, pero es verdad. Y quizás nosotros también, quizás antes de que volvamos al Señor, también hemos hecho eso. Entonces, como ya lo hemos vivido, entonces sabemos que hay personas que no conocen, amén, al Señor. Y lo que verdaderamente quiere el Señor es que vivamos para Él, amén. Para eso hemos sido creados, para alabarlo, para glorificar su nombre, para exaltar y engrandecer su nombre, amén. No todos conocen el verdadero significado y sacrificio de Jesucristo, la poderosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No todos conocen el verdadero significado, no todos también aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios y que gracias a Él es el intermediario para llegar al Padre. Amén. Entonces, lo que predicamos, como decía Pablo, el Evangelio de Dios es poder. Amén. Que no nos avergoncemos del Evangelio de Dios porque es poder. Amén. Y como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 16. Lo buscamos en nuestras Biblias para que podamos ir viendo que todo lo que se predica está escrito en la Biblia. Amén. Capítulo 10, versículo 16 dice. Disculpen. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. No estamos predicando un evangelio débil, no estamos predicando un evangelio que no tiene poder, sino que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Como dice su palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que no cree, el que no tiene fe, no cree en Dios. Amén. Que no tiene fe, no cree en Dios, porque todo esto es por fe. Amén. Porque no podemos ver al Señor, pero sí podemos sentirlo cuando invocamos su nombre, cuando le oramos, le alabamos. Entonces es ahí donde el Señor hace manifiesta su presencia. Amén. Nuestra misión como cristianos es ganar más almas para Cristo. Lo que les decía, lo que les dijo Jesucristo a sus discípulos antes de ascender al cielo, que fueran y predicaran el Evangelio a toda criatura. Entonces, es lo mismo para hoy. Nos tomamos de esa palabra, así como se lo dijo Jesucristo en ese momento a sus discípulos, también es para nosotros, porque nosotros también somos discípulos de Cristo. Y eso quiere decir que nuestra misión como cristianos es ganar más almas para Cristo. Amén. Recordemos que somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Somos embajadores de Dios. Cuán grande privilegio tenemos. Amén. Tenemos las buenas nuevas, tenemos todo lo que muchas veces una persona anhela, lo tenemos nosotros, las buenas nuevas, las palabras de esperanza, palabras de vida, palabras de aliento, porque todo está escrito en su palabra. Amén. Me quiero saltar a este versículo que está escrito en Isaías, capítulo 52, versículo 7. Isaías, capítulo 52, versículo 7.
Mire, lo que yo les decía. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, nuestro Dios está vivo. El otro día yo escuchaba en la radio, una radio cristiana, escuchaba que así como que cortito nomás de pasar lo escuché, pero me llamó la atención que había un hombre que él dijo de que él como que era Martín Lutero, y entonces él como que él creía en Dios, pero no vivía como si Dios, o sea, no vivía para un Dios vivo, para el Señor, el Jehová. Él está vivo, ¿cierto? Entonces decían de que él, cuando le dijeron de que tu Dios, le preguntaron, ¿tu Dios está muerto? Y él dijo, no, mi Dios está vivo. Y le dijeron, entonces, ¿por qué tú vives como si tu Dios estuviera muerto, si tu Dios está vivo? Y entonces dice que desde ahí Martín Lutero fue el que empezó a vivir verdaderamente como debería ser siempre, pues, ¿no? Como deberíamos vivir nosotros, en el sentido de que nuestro Dios está vivo, Él no está muerto. Amén. Y es como, y es la palabra que en las mañanas digo, Señor, voy a vivir, voy a empezar este día porque tú estás vivo. Mi Dios está vivo, mi Dios reina, mi Dios es real y verdadero. Amén. Él es poderoso, aún más poderoso que toda situación, muchas veces económica, que toda enfermedad, que todo problema que quizás estemos atravesando. El Señor es mucho más grande, mucho más poderoso. Él es el león de Judá. Él está a nuestro delante. Le hemos puesto a nuestro delante para que Él sea el quien nos defienda. Amén. Y como les decía, es tan hermoso llevar la palabra del Señor, llevar las buenas nuevas. Es maravilloso porque aquellas personas que no tienen esperanza, el día que conocen a Dios, sus vidas toman sentido. Y el día en que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, ocurre un giro de 360 grados, un giro de 360 grados. ¿Por qué? Porque ya no pensamos como antes pensábamos, ahora tenemos la mentalidad de Cristo. Amén. Y en Cristo, ¿qué es lo que tenemos? Hay esperanza, en Cristo hay seguridad, en Jesucristo hay vida eterna, en Jesucristo hay gozo, alegría, hay el amor que podemos sentir porque Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No es que el Señor no nos ame, sino que el Señor dio su vida por cada uno de nosotros porque nos ama, porque fue tanto su amor que no le importó que lo pegaran, que lo acusaran, que lo humillaran, en el sentido de que cuando se burlaban de Él y todas esas cosas que Él pasó por amor a nosotros. Amén. Entonces, al saber todo lo hermoso que es conocer a Dios, tenemos que atrevernos a predicar el Evangelio de Cristo, el presentarle el plan de salvación a toda criatura, como dice la palabra de Dios. Porque muchas veces decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, y esa es también la voluntad de Dios, que llevemos el Evangelio a toda criatura, que presentemos el plan de salvación, que podamos nosotros con nuestras propias palabras. No necesitamos ser los más sabios del mundo o los que se lo saben todo, no.
porque con simples palabras, en el sentido de que no hay que grabarse todo o tener que saber, ser lo máximo, no, sino que con simples palabras, explicarles con amor, con paciencia, a aquellas personas que no conocen, que desconocen de esto, así como también nosotros en algún momento no sabíamos del verdadero significado de Jesucristo en la cruz del Calvario, de su muerte. No teníamos idea de muchas cosas que gracias a Dios y gracias a su infinita misericordia hemos aprendido el día de hoy, lo sabemos. Entonces, no nos quedemos con eso. No nos quedemos solo, no seamos... hay una palabra, no me acuerdo. Pero que no nos quedemos con eso ahí guardado, que se polvee ni nada, sino que podamos nosotros expresar todo lo que sabemos, porque nuestra misión aquí en la tierra es predicar el Evangelio de Cristo. Nuestra misión aquí en la tierra es ganar más almas para el Señor, porque así como nosotros anhelamos que nuestras familias sean salvas, y amigos y personas que queremos, también tenemos que tener esa misericordia por aquellas personas que Dios pone en nuestro camino. Sabemos que nada es por coincidencia. Dios tiene un plan en nuestras vidas y todo lo que el Señor permite en nuestras vidas tiene un propósito. Amén. Entonces, si el Señor pone a alguien en nuestro camino y quizás esa persona quizás no se convence del todo, no importa. No importa, tenemos que seguir adelante porque esa semilla ya está plantada. Quizás con nosotros, quizás no reciba a Cristo, pero no nos bajoneemos, no nos pongamos tristes, porque a mí me ha pasado y yo al principio me ponía triste, pero ahora he comprendido que quizás no era el tiempo de esa persona. Amén, porque es el Señor el que libra de las garras, del lazo del enemigo a las personas que están apartados de Él. Entonces el Señor tiene sus tiempos perfectos y Él sabe cuándo lo va a hacer. Amén. Entonces esa semilla queda plantada, como les decía, y quizás esa persona no acepta a Cristo conmigo, pero quizás va el Señor... va y envía a otro de sus instrumentos, a otro de sus ovejas, como se dice en este caso, de sus pastores. Y le hablan del Señor y así, como está escrito en la Biblia, uno riega, uno planta, el otro ve cómo va creciendo, todo eso, el otro cosecha. Pero el que da el verdadero crecimiento es Dios. Amén. Él es el que da el crecimiento. Pero la semilla, desde el momento en que nosotros predicamos de la palabra de Dios a aquella persona, esa semilla queda ahí plantada. Y el Señor es el único que le da el crecimiento. Amén. En Romanos... Vayamos a nuestra Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, y también vamos a leer el versículo 17. Amén. Dice: para aquellos que no conocen y somos nosotros los que tenemos esa misión de llevar la palabra del Señor. Dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén. El versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Cuán hermosos son los pies, dice el Señor. Y es cierto, porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no hablamos, no abrimos nuestra boca, no tomamos fuerzas y valentía de llevar el Evangelio y predicar y mostrarles qué es lo que significa el
ahora aceptar a Cristo. Como dice su palabra, ya no somos solo creación, somos, formamos parte de la familia de Dios, los hijos, somos hijos de Dios a partir del día en que recibimos a Cristo. Somos también coherederos juntamente con Cristo, dice su palabra. Amén. Y por fe lo creemos. Es así. Todas las promesas que están escritas en la Biblia son promesas para sus hijos. Amén. Entonces nosotros ahora que somos sus hijos, esas promesas también van para cada uno de nosotros. Amén. Y eso es lo que muchas personas no conocen. Entonces, si nadie se los dice, si nadie va y les predica, si nadie fuera enviado a predicar, entonces quizás ni siquiera a nosotros hubiese llegado la palabra del Señor. Si esas personas que llegaron aquí a Chile, bueno, en este caso mi país que es Perú, no hubiesen sido valientes y haber tomado esa decisión de ir como los misioneros que se van por muchos países. Dios bendiga a los misioneros, les dé fuerza y siempre estemos orando por los misioneros, por los que llevan la palabra del Señor y también por nosotros que quizás no vamos a otro país o quizás no estamos predicando en el sentido de ir por varios países como lo hacen los misioneros, pero también en nuestro lugar donde el Señor nos ha puesto, seamos nosotros llevando las buenas nuevas de salvación. Amén. Como les decía, entonces, y el capítulo 17, lo voy a leer, dice, así que la fe es por el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Mi pregunta es, entonces, si no evangelizamos, ¿cómo pretendemos ganar almas para el Señor? Queda así un poquitito de tiempo, no queda nada para que Cristo venga. Y lo que más debemos hacer es no perder el tiempo, en el sentido de que si se nos presenta la oportunidad, ir y darle esa palabra, ir y mostrarle, evangelizar, eso. Porque en estos tiempos hay muchas personas que se han ido sin el Señor, por enfermedades distintas y por el COVID se han ido muchas personas que no conocen al Señor. Amén. Entonces quizás ni siquiera... ¿quién se va a imaginar cuándo uno va a morir? Uno no sabe cuándo va a morir, solo el Señor. Entonces, es triste el saber que quizás habiendo tenido la oportunidad, un ejemplo, que haya fallecido un vecino y nosotros siendo cristianos, habiéndolo tenido en nuestro diario vivir, haberlo saludado, haberse quizás acercado a hablar, a conversar, pero de otro tema, y saber que esa persona fallece es una tristeza en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad. El Señor muchas veces pone esa oportunidad y nosotros no sabemos aprovecharla ni valorarla. Amén. Y es triste el saber que quizás bastaba el no ser cobardes, el ser valientes y haberle predicado a esta persona. Amén, porque sabemos que aunque los demás quizás no crean, sabemos que todo lo que Dios dice en su palabra, el cielo, el infierno, es real. Así como el cielo es real, el infierno también es real. Y así como el Señor dice que todos pasaremos ante su trono a dar cuenta de todo lo que hemos hecho aquí en la tierra, aquí mientras estábamos vivos. Entonces tal cual va a ser lo que va a suceder allá en el cielo. Amén. Dice su palabra en Apocalipsis que ni una palabra de lo que está escrito, todo se va a cumplir, todo, absolutamente todo. Todo lo que está escrito en su palabra. Yo creo que ni una
nada se va a eliminar. No, nada va a disminuir, sino que todo va a ser tal cual el Señor lo dijo. Amén. Y el Señor ponga ese sentir en nuestros corazones mediante su Espíritu Santo. Que ponga ese sentir de sentir compasión, de el compadecernos, el tener misericordia por aquellas almas que no conocen todavía al Señor. El recibir al Señor es ganancia, el recibir al Señor es tenerlo todo, amén. Pero no todas las personas conocen eso, no saben eso, entonces viven cegados, viven engañados muchas veces por el enemigo, quizás por las cosas materiales, pero nosotros sabemos que en lo espiritual es mucha más la ganancia, amén. Así que no tenemos excusas para no predicar el Evangelio. El Espíritu Santo de Dios nos ayude, como les decía, nos dé palabra, ponga palabra en nuestra boca y hablemos conforme al corazón de Dios. Amén. Sea su Espíritu Santo quien nos guíe al momento de predicarle a alguna persona, sin agregar, como dice su palabra, y sin quitarle nada a la palabra de Dios. Y estar a cuenta en esa área con el Señor. Es muy lindo, lo que quizás suene a cliché o suene a muy repetitivo, pero es muy lindo y yo sé que a muchos de nosotros nos emociona, o a todos, yo creo, que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles se gozan en los cielos. Amén. Y eso está escrito en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 10. Lucas, capítulo 14, versículo 10. Lucas. Aquí está. No, es Lucas capítulo 15, disculpen, versículo 10. Ahí está. Dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Sigamos provocando más gozo en los cielos, hermanos. Provoquemos que el corazón de Dios se alegre y se goce cada vez que una ovejita perdida vuelva a redil. Amén. Ese gozo que hay en los cielos, ese gozo también sentimos nosotros aquí en la tierra, porque sabemos qué es lo que está sucediendo allá arriba en el momento de que un pecador se arrepiente. Amén. Dios les bendiga mucho. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición, como lo ha sido para mí. No se toma un tema por tomar, sino que uno se tiene que preparar y es conforme a lo que el Señor pone en nuestros corazones. Y esta vez el Señor puso esto en mi corazón, que no queda tiempo, que no estemos dormidos, eso. Que cada vez que Él presente a alguien en nuestras vidas, nosotros no perdamos el tiempo, sino que lo aprovechemos al máximo y evangelicemos. Amén. Para que más almas sean salvas y puedan gozarse el momento de que estén en la presencia del Señor. Amén. Dios les bendiga mucho. Espero que estén muy bien. Y esperando y rogando a Dios que todo esto pase para que podamos reunirnos nuevamente. Y no se olviden de compartir a todas las personas que conocen, porque tenemos que seguir. También esta es una manera de evangelizar, el enviar palabra de Dios a todo aquel que lo necesita.
Amén, Dios les bendiga y gracias por su tiempo.